Aquí estamos en Tiempo de Dios a través de su canal Vida TV para hablar y continuar acerca de la unción. Hoy vamos a hablar acerca del propósito de la unción. Qué importante es conocer el por qué la presencia de Dios, esa presencia tangible, manifiesta, ¿verdad? Que nos toca, que nos embadurna, que nos calafatea, que nos sella, que nos prepara para ministerio, que nos prepara para nuestra vida diaria. Como les dije en programas anteriores, el Señor está en nosotros, ¿verdad? Porque somos el templo del Espíritu. El Señor está por nosotros, no en contra, ¿verdad? Con esa presencia manifiesta y maravillosa del Espíritu Santo en nosotros, está por nosotros, nos guía, nos consuela, nos enseña, nos corrige, deposita dones maravillosos en nuestras vidas, etcétera, etcétera. Está por nosotros. El Espíritu Santo está también con nosotros. Somos colaboradores de Él en el ministerio. Él nos enseña el camino y también consultamos qué debemos hacer en obediencia y cómo debemos llevar a cabo la obra del Señor. También el Espíritu Santo, esa presencia maravillosa del Señor, no solo está en nosotros, por nosotros, con nosotros, sino también, ¿verdad?, está sobre nosotros, porque esa presencia, esa unción está en nosotros, pero también se mueve, se manifiesta, está sobre nosotros como esa sombra maravillosa del Omnipotente. Y en quinto lugar, trabaja a través de nosotros, sí, manifestando dones, el fruto del Espíritu, trabaja a través de nosotros para traer bendición, para traer salvación al perdido, para ayudar al necesitado. Cuántas maneras, multiformes maneras de que el Señor trabaja a través de nosotros, su iglesia. Hoy vamos a hablar del propósito de la unción, porque hay personas que piensan que el Espíritu Santo, ¿verdad?, nos toca, nos embadurna, está con nosotros, nos quiere usar, y lo ven como un show, como algo, digamos, para mostrarse, para ponerse en la palestra, para obtener fama, para obtener ciertas prebendas materiales. Y eso no es así, es todo lo contrario. La unción del Señor está para servir. La presencia del Espíritu en nosotros y a través de nosotros está para servir al necesitado, para servir a un mundo que está decadente, que está muriendo, que está corrupto, que está insípido, insalobre, enfermo, minusválido. Así que nosotros vamos a ser usados por Dios con un propósito maravilloso. El propósito de la unción. Quiero que vengan conmigo a Isaías capítulo 61 del 1 al 3. Esta es la declaración de la misión del Mesías. El Mesías vino a algo específico, vino a salvarnos, por supuesto, vino a redimirnos, vino a relacionarnos, a establecer el vínculo que se había roto entre el Padre y nosotros. Él es el puente reconciliador, es el mediador de un mejor pacto. Él estableció la relación que se había perdido, ¿verdad?, en amor a través de su muerte en la cruz. Pero también el Mesías vino a muchas más cosas. Y yo quiero, por favor, que lo leamos aquí en la declaración de la misión. Isaías 61 del 1 al 3 dice así. El profeta Isaías, profetizando 700 años antes de la venida de Jesús, miren lo que dice acerca de las tareas, la asignación o la misión del Mesías. El Espíritu de Jehová, el Señor, está sobre mí, porque me ungió Jehová, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos, apertura de la cárcel, a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová y el día de venganza del Dios nuestro, a consolar a todos los enlutados, a ordenar que a los afligidos de Sión se les dé gloria en lugar de ceniza, óleo de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar del espíritu angustiado, y serán llamados árboles de justicia, plantío de Jehová para gloria suya. Qué tremenda misión, qué asignación más poderosa. Como también Dios quiere poner esa asignación hoy sobre ti. También nosotros somos los ungidos del Señor. Pero mire cómo comienza Isaías 61 en el versículo 1. El Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí,
porque el Espíritu del Señor estaba sobre él y está también sobre nosotros, podemos también llevar a cabo una misión y una asignación de parte del Señor. Me ungió Jehová, me ha ungido, me ha embadurnado, me ha tocado. Esa presencia maravillosa es tangible, es manifiesta. Lo sobrenatural de Dios se puede ver manifestado en nuestro medio, ¿verdad? Porque la presencia del Señor está en nosotros, por nosotros, con nosotros, sobre nosotros y trabaja a través de nosotros. Por eso es que esa unción es esa presencia de Dios, pero de una manera manifiesta, de una manera palpable, de una manera sobrenatural en nuestro medio. Porque como yo les decía, la presencia de Dios siempre está con nosotros y somos ungidos del Señor, pero no siempre se va a manifestar la gloria de Dios en medio nuestro de una manera tangible, visible, palpable, donde veamos manifestaciones gloriosas del poder de Dios, donde el poder de Dios se va a desplegar de una manera inusual, de una manera poderosa, de una manera sobrenatural. Dice, el Espíritu del Señor está sobre mí porque me ungió el Señor. Me ha enviado, miren ahora la asignación, porque soy ungido, porque el Espíritu está sobre mí. Me ha enviado, número uno, a predicar buenas nuevas a los abatidos. Qué lindo, buenas nuevas a los abatidos. El Señor viene para traer buenas nuevas, no malas noticias como el mundo trae, como los reportes, ¿verdad? De los periodistas muchas veces en algunos canales televisivos y a través de la media. Nos dan buenas nuevas a los abatidos. Yo creo que estamos en un mundo abatido. ¿Quién no ha estado abatido en algún momento? Dice, a vendar a los quebrantados de corazón. Hay personas, muchas personas quebrantadas de corazón por situaciones almáticas, emocionales, sentimentales, problemas en la infancia, en la adultez, ¿verdad? Y a lo largo de la vida, quebraduras del corazón, situaciones traumáticas que nos quebraron. El Señor viene a vendar, a sanar internamente y a sanar también el cuerpo. Él trae sanidad total también para nosotros, a publicar libertad a los cautivos. Mira lo que la unción puede hacer en una vida, la presencia del Espíritu en una vida. En este caso, nosotros somos seguidores de Jesús, a publicar libertad a los cautivos. ¿Cuántos cautivos no hay? Cautivos del pecado, cautivos del mundo, cautivos del materialismo, cautivos de la idolatría, cautivos del mismo infierno, cautivos de huestes espirituales de maldad, cautivos, ¿verdad?, de obras de oscurantismo, cautivos de sus propios pensamientos y su propia vida pecaminosa. Así que el Señor viene a libertar a los cautivos y a los presos, apertura de la cárcel, a darle y abrirle los cerrojos y las puertas, ¿verdad?, de hierro que muchas veces encierran a tantas vidas. El Señor viene para cortar, el Señor viene para liberar, el Señor es parte del ministerio y era parte del ministerio de Jesús, la liberación, así como también es parte del ministerio de la iglesia, la liberación de los cautivos y aquellos que están presos, no solamente presos en cautividades de cerrojos físicos, sino presos muchas veces de todo lo que yo les dije, presos, ¿verdad?, en sus propios pecados, presos en sus propios pensamientos, presos con fortalezas, ¿verdad?, diabólicas, fortalezas religiosas, fortalezas personales, fortalezas sociales, fortalezas nacionalistas, fortalezas sexistas. ¿Cuántas cosas no hay que tienen que ser derribadas? Así que también el Señor vino para proclamar el año de la buena voluntad del Señor, de Jehová, a proclamar el año de la buena voluntad. ¿Y cuál será el año de la buena voluntad del Señor? No solo la venida de Cristo fue el año de la buena voluntad del Señor, y por supuesto es, sino también cada día es el año o el día de la buena voluntad de Dios, porque Dios tiene buena voluntad para ti. Dios quiere salvar al que está perdido, Dios quiere ayudarte a ti en tu familia, Dios quiere bendecirte, Dios quiere levantarte, Dios quiere ponerte en pie, Dios quiere traer salvación, verdad, y vida eterna. Así que siempre
Es la buena voluntad de Dios ayudarte. Hoy es el día de salvación. Hoy es el día que el Señor toca tu puerta para venir. Eso es parte de la misión del Mesías y es parte de la misión nuestra como iglesia. Y el día de venganza del Dios nuestro, por supuesto, sabemos que este día está por cumplirse, un día en que el Señor establecerá juicio sobre la tierra, juicio sobre el mundo, juicio sobre las naciones y juicio también, ¿verdad?, sobre el anticristo, el falso profeta y Satanás. Vendrá un día de juicio. Sabemos que a veces se manifiesta juicio en la tierra por la maldad del hombre, pero el juicio final está establecido para los tiempos finales, donde el Señor, ¿verdad?, establecerá su reino en esta tierra. Dice que a consolar su reino milenial, a consolar a todos los enlutados, perdón, a consolar a todos los enlutados, perdón, un minuto, a consolar a todos los enlutados. ¿Cuántas personas no están tristes, no están deprimidas, no están yendo a través de épocas muy difíciles, de dolores muy tremendos, de pérdidas? Y el Señor viene a también consolar. La consolación es parte del ministerio del Señor y es parte del ministerio de la iglesia, el ministerio de consolación que el Señor ha dado a su iglesia, a ordenar que a los afligidos de Sión se les dé gloria en lugar de ceniza, quitarte la ceniza, que siempre fue una señal de luto, de lloro, de quebranto. En el antiguo pacto, la ceniza, cuando alguien se ponía ceniza y silicio, era señal de duelo, de tristeza. El Señor viene, ¿verdad?, a quitar esa ceniza y en lugar de ceniza a dar gloria, a traer gloria, óleo de gozo en lugar de luto, óleo de gozo. Nos va a ungir con óleo es como el aceite, ¿verdad?, de gozo, de alegría en vez de luto. El Señor quiere arrancar el luto de nuestros corazones, tristezas, amarguras, depresiones, ¿verdad?, que muchas veces estamos atravesando o están en nuestros corazones, y el Señor quiere arrancarlo para traer gozo, renovar el gozo. El gozo del Señor es mi fuerza y es tu fuerza. Por lo tanto, el Señor quiere traer gozo a su iglesia, manto de alegría en lugar de un espíritu angustiado. ¿Cuántas cosas no vino a traer el Mesías? El Mesías vino a traer todo esto, era parte del propósito, por eso el Espíritu de Dios estaba sobre él, ¿verdad? Y la unción del Santo estaba sobre su vida para venir y poner, ¿verdad?, alegría en un espíritu angustiado. Y serán llamados árboles de justicia, plantíos de Jehová para gloria suya. ¡Qué hermoso! Cristo es el ungido. Mira lo que dice en Juan 4:25. Le digo a la mujer: sé que de venir el Mesías, llamado el Cristo, cuando él venga, nos declarará todas las cosas. El Mesías llamado el Cristo, porque el Mesías es lo mismo que Cristo. Mesías no solamente, y Cristo es el enviado de Dios, pero es el enviado de Dios, el ungido. Mesías significa en hebreo ungido, así como Cristo en griego significa ungido. Es lo mismo, Mesías y Cristo es lo mismo, es el ungido de Dios. Así que sé que ha de venir el ungido, sé que ha de venir el que tiene la presencia de Dios en él, pero no solo la presencia de Dios para manifestarla, la presencia de Dios tangible. Vamos a ver señales, maravillas, vamos a ver una unción, un embadurnamiento, vamos a ver algo especial en él, ¿verdad? Algo especial en él, que a través de él se va a manifestar la gloria de Dios. Así que cuando él venga nos va a declarar todas las cosas, dijo esta mujer, que era la mujer samaritana. Y en Juan 1:41 dice: este halló primero a su hermano Simón y le dijo: hemos hallado al Mesías, que traducido es el Cristo. Hemos hallado al Mesías, al ungido.
que traducido es al griego el Cristo. Así que hemos hallado el ungido del Señor, al que tiene las señales de establecer el reino de Dios, el ungido del Señor, el que viene de parte de Dios, el enviado del Señor. Y así es, hermano, esta unción es para todos los que hemos creído, todos los que hemos recibido a Cristo, ¿verdad? Todos los que hemos nacido por el Espíritu, todos los que hemos sido sellados por el Espíritu, esta unción de Dios está en nosotros y permanece en nosotros. Por supuesto que podemos crecer en el conocimiento de Dios, podemos crecer en esos niveles de sumergirnos en la presencia de Dios, de conocer mucho más a Dios y de manifestar aún más poderosamente la presencia de Dios. No es lo mismo un bebé espiritual, no es lo mismo uno que nació de nuevo hoy a uno que ha caminado en conocimiento, que se ha sumergido, que tiene una intimidad, que conoce, que busca, que entra, ¿verdad? En el lugar secreto, en el lugar de intimidad, donde la unción se derrama para luego en público ver las manifestaciones gloriosas del Señor. Hay un crecimiento en el conocimiento de Dios, hay un crecimiento en niveles espirituales. Por supuesto que hay un crecimiento y lo vemos en David, por ejemplo, como les decía la semana pasada, David fue ungido primero, ¿verdad? Allí por Samuel para ser rey de Israel, pero inmediatamente no llegó a ser el rey de Israel, tuvo que pasar un proceso. En segundo lugar, fue ungido para, ¿verdad?, ministrar y tener un área, un mayor de poder sobre la tribu de Judá. Y luego al final fue ungido por tercera ocasión para ser el rey de Israel. Hubo un crecimiento en la manera en que él conoció, se sumergió, ¿verdad? Buscó y conoció más, y las manifestaciones de Dios aún fueron mayores. Así pasó en la vida de Pablo. Pablo tuvo que pasar tiempo con Dios. Pablo conoció al Señor. Pablo fue bautizado por el Espíritu, pero inmediatamente, ¿verdad? Vimos cómo Dios empezó a usarlo, pero a medida que Pablo se metía, entraba, buscaba, oraba, entraba en la intimidad con Dios, Dios podía usarlo más en otros niveles aún mayores en el Espíritu. Así que podemos crecer, sí, podemos crecer en el conocimiento de Dios, podemos pasar por diferentes niveles, como allí lo vemos con Ezequiel, en Ezequiel capítulo 47, tremendo. Vemos como Ezequiel habla del nivel donde el agua llegó a los tobillos, donde el agua llegó a la rodilla, donde el agua llegó a los lomos, y luego era un río que ya él tenía que solamente pasarlo a nado. Eso eran los niveles, ¿verdad? De cómo las aguas salutíferas pueden llenar a su pueblo, cómo las aguas salutíferas nos pueden llenar hasta el punto que ya era un río que solamente a nado se podía cruzar, y ese río llegó hasta la Arabá, la parte sur del Mar Muerto donde no hay vida. Sin embargo, el profeta empezó a ver peces tan grandes como los peces del mar Mediterráneo, redes y tendederos y pescadores. Empezó a ver una visión tan poderosa, ¿verdad? Porque eso es lo que Dios quiere hacer, usarnos a medida que avanzamos en niveles espirituales, a medida que crecemos en el conocimiento de Dios, a medida que nos sumergimos en la presencia de Dios, a medida que conocemos más al Espíritu Santo, porque a veces solamente podemos oír del Espíritu Santo, aún ser bautizados por el Espíritu Santo, pero nos quedamos en la puerta. Nos quedamos en el ABC aún del conocimiento del Espíritu Santo, pero el Señor quiere embadurnarnos, calafatearnos, llevarnos a profundidades mayores para que podamos manifestar una gloria mayor. Es más, dice la palabra que vamos creciendo de gloria en gloria hasta conformarnos a la imagen de su Hijo Jesucristo. No nos podemos quedar en el primer peldaño. Tenemos que crecer espiritualmente, ¿verdad? En el conocimiento de Dios tenemos que crecer. Así que muy interesante que a los cristianos los llamaron por primera vez cristianos en Antioquía. Antes le llamaban discípulos o le llamaban los del camino, pero en Antioquía se les llamó por primera vez cristianos. Cristianos, interesante, porque Cristo en griego es el ungido. Así que si a los cristianos les llamaban
cristianos los estaban llamando los ungidos. Les estaban diciendo, ustedes no solamente son discípulos, seguidores o imitadores, que eso es parte de ser cristianos también. Somos seguidores de Cristo, somos imitadores del Señor, somos, ¿verdad?, aquellos que seguimos el camino, porque Él es el camino, la verdad y la vida. Pero somos los ungidos del Señor. El Señor también nos ha ungido para algo, nos ha ungido para llevar adelante una misión, ¿verdad? Para llevar adelante una agenda, para llevar adelante una asignación, para tener también nosotros una declaración de misión y poder llevar a cabo los propósitos de Dios en esta tierra a través de su iglesia. Muy importante esto. Y nosotros somos los ungidos del Señor. Mira, es para todos los que han creído y recibido a Jesucristo. Sí, aquellos que no conocen a Dios, que no han tenido la experiencia de un nuevo nacimiento en el Espíritu, no pueden entender las cosas del Espíritu porque para ellos son locuras. No las van a entender, pero para aquellos que hemos nacido de nuevo, que tenemos una relación con Dios, que hemos experimentado el nuevo nacimiento, que estamos caminando y viviendo en el Espíritu, ¿verdad? Porque el Señor Jesucristo nació por el Espíritu, vivió y caminó por el Espíritu, fue bautizado por el Espíritu, hizo obras y milagros por el Espíritu y resucitó por el Espíritu. De igual manera, la iglesia tiene ese poder para moverse en el Espíritu. Dice la palabra en Hechos 2, 17 y 18, y en los postreros días, estoy mencionando ahora Pedro después del Pentecostés, se para y habla y da un gran discurso y menciona al profeta Joel, una profecía muchos años antes de Cristo, pero que ahora Pedro la trae a colación porque es el momento apropiado por algo que había sucedido en ese momento con el derramamiento del Espíritu Santo el día del Pentecostés. Hechos 2, 17 y 18 dice, y en los postreros días, dice Dios, mencionando al profeta Joel, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, carne que conoce a Dios, por supuesto, porque para el mundo es locura. Y vuestros hijos y vuestras hijas, tanto para hombres como para mujeres, como para todos, vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán manifestaciones, ¿verdad?, de ese derramamiento del Espíritu. Vuestros jóvenes verán visiones y vuestros ancianos soñarán sueños. Y de cierto, sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días derramaré de mi espíritu y profetizarán. O sea, tanto sobre jóvenes como ancianos, niños, mujeres y hombres. No hay discriminación alguna. El Señor derramaría de su espíritu para manifestar su gloria. Seríamos ungidos, tocados, embadurnados, sellados, propiedad de Dios, poderosa, ¿verdad? Pero necesitamos también, como les dije en otro programa, el bautismo del Espíritu Santo, sumergirnos en las aguas poderosas del Espíritu, ¿verdad? Y como decía Ezequiel, profundizar a medida que avanzamos, ir creciendo en esos niveles del conocimiento de Dios. Todos necesitamos conocer más de Dios. No nos podemos quedar en el ABC del Evangelio o bebés espirituales. El apóstol Pablo decía, es necesario que ustedes no se queden en la leche solamente, sino que sean capaces de entender aún misterios mayores y cosas mayores en las cosas de Dios. Así que tenemos que crecer. Tenemos que crecer porque hay un propósito de Dios en usarnos con esa unción maravillosa. Pablo habla de esta unción en 2 Corintios 1, 21 y 22. Dice, y el que nos confirma con vosotros en Cristo y el que nos ungió es Dios, el cual también nos ha sellado y nos ha dado las arras del Espíritu en nuestros corazones. Él nos ungió, ¿verdad? Recuerden que les hablé en un programa acerca de la unción en el antiguo pacto, ¿verdad? Que era para ungir a determinadas personas. Hoy en día, todos aquellos que hemos conocido a Dios podemos tener la unción del Santo y la tenemos, pero es importante, crecemos en ese conocimiento de Dios. Mira, dice la palabra
el cual también nos ha sellado, somos su propiedad, es un sello especial y nos ha dado las arras o la garantía del Espíritu en nuestros corazones. Tenemos esa garantía maravillosa de la presencia del Espíritu en nosotros, ¿verdad? Porque somos ahora hijos adoptados en la familia de Dios. Cristo es hijo por naturaleza, nosotros somos hijos por gracia, y por gracia hemos sido adoptados en la familia de Dios, hemos sido adoptados en el olivo principal, hemos sido adoptados por la gracia de Dios, por la misericordia de Dios, hemos sido llamados a ser hijos. Nosotros que no éramos hijos hemos sido llamados hijos. Ahora tenemos las arras, la garantía del Espíritu en nuestros corazones, que es lo que nos dice que verdaderamente, ¿verdad? Tenemos el pasaje garantizado, el sello en el pasaporte para la entrada a la presencia misma de Dios. Pero tenemos la unción del Santo. La Escritura nos habla de esta unción. En Primera de Juan 2, 20, 27 dice, pero vosotros tenéis la unción del Santo y conocéis todas las cosas. Mire qué interesante. A medida que avanzamos en el conocimiento de Dios, Dios nos va a revelar cosas aún más profundas. Por eso es importante el crecimiento espiritual en el conocimiento del Espíritu Santo y la unción derramada en nuestras vidas, ¿verdad? Esa unción, como les dije, esa presencia tangible, manifiesta, visible de lo sobrenatural en nuestro medio, de la gloria de Dios, del Shekinah y, ¿verdad?, de Dios en nuestro medio. Pero vosotros tenéis la unción del Santo y conocéis todas las cosas. Las vamos a conocer por el Espíritu. Las vamos a conocer por el Espíritu. Dios nos las revela por el Espíritu. Pero por supuesto, un bebé espiritual no puede conocer todas las cosas hasta que no haya un crecimiento en las cosas del Espíritu. Dice, pero la unción que vosotros recibiste de Él permanece en vosotros. Ahí está, no se va. Él nos ha tocado, nos ha ungido. Y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe, porque el Espíritu mismo nos va a enseñar, el Espíritu mismo nos va a descubrir su palabra, el Espíritu mismo nos va a revelar los secretos bien guardados, los tesoros escondidos. El Espíritu mismo nos va a mostrar qué es lo que Él quiere con nuestra vida. El Espíritu mismo nos va a ayudar incluso en la administración, en cómo nos movemos ministrando otras vidas. El Espíritu mismo nos va a guiar y nos guía a toda verdad. Así que muy importante. No vamos a tener necesidad de que, porque el Espíritu mismo nos va a dar testimonio, nos guía a toda verdad, nos enseña la verdad. El Espíritu es la verdad. Así como la unción misma os enseña todas las cosas. Aquí la unción misma se está refiriendo a la misma presencia de Dios, y la unción misma os enseña todas las cosas. O sea, el mismo Espíritu nos enseña todas las cosas. Esa presencia que podemos sentir, y como les dije, somos seres tripartitas. El Espíritu Santo nos va a tocar en el alma, nos va a tocar en el espíritu y nos va a tocar también en el cuerpo. Oh, sí, no somos seres separados. De manera que todo nuestro ser, alma, cuerpo y espíritu, ¿verdad?, van a ser guardados irreprensibles para la venida del Señor. Pero todo nuestro ser participa en la adoración, participa en el conocimiento de Dios, participa en la manifestación y en el propósito de Dios para servir también a otros. Dice, así como la unción misma os enseña todas las cosas y es verdadera y no es mentira, según ella os ha enseñado, permaneced en Él. Así que le tenemos la unción del Santo, y la unción del Santo permanece en nosotros y se manifiesta también a través de nosotros. La unción, esa presencia de Dios manifestándose a través de nuestra vida, ¿verdad?, también es para ministrar, para obrar maravillas, y está relacionada con la sanidad de enfermos, por ejemplo, y la manifestación de milagros en medio nuestro. Todavía la mano de Dios nos ha cortado en estos tiempos para sanar, para liberar, para hacer milagros portentosos. No es el mismo Dios, el de ayer, hoy y siempre. Marcos 6:13, hablando de los discípulos, dice, y echaban fuera muchos demonios y ungían con aceite a muchos enfermos y los sanaban. Así que la unción es para sanidad y milagros
también, ¿verdad? Propósitos del reino, no solo para predicar el evangelio, servir al necesitado, llevarlos a Cristo, que conozcan la verdad, ayudarlos en sus quebraduras de corazón, liberar a los cautivos, manifestar, ¿verdad?, el año agradable del Señor en medio nuestro, sino también para sanidad de enfermos y milagros, para la consagración y santificación, así como Aarón fue apartado, santificado, ¿verdad? Y lo ungieron para santificación, para apartarlo, consagrarlo. Y esa es la palabra santificación, agiasmos, apartado, consagrado, ¿verdad? Para una obra santa, para algo especial. Dice en Éxodo 30:29, así los consagrarás. Está hablando de Aarón y de aquellos que iban a estar en el sacerdocio. Y serán cosas santísimas. Todo lo que tocaren ellos será santificado. Está hablando de la unción y cómo iba a ser puesta sobre Aarón. Santidad. Y así como en el antiguo pacto, hoy también la unción de Dios está sobre nosotros para apartarnos, separarnos. Estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Estamos en el mundo, pero para predicar la palabra, para hacer luz y sal. Esa es nuestra esencia. Para eso estamos aquí. Y en Levítico 8:12, y derramó del aceite de la unción sobre la cabeza de Aarón y lo ungió para santificarlo, para apartarlo, para consagrarlo. Qué tremendo. La unción trae gozo también, trae gozo. Dice en Hebreos 1:9, has amado la justicia y aborrecido la maldad, por lo cual te ungió Dios, el Dios tuyo, con óleo de alegría más que a tus compañeros. Está hablando de Cristo, pero está hablando también de la iglesia. Nos ha ungido con óleo de alegría. El Señor nos unge con alegría, con gozo. Mire, la unción se derrama con gozo. La unción, la presencia del Espíritu en medio de nosotros, como les decía, es tangible, palpable, manifiesta y se manifiesta en lo sobrenatural, produciendo un fruto maravilloso que se llama gozo. También, y por último, para el programa de hoy, porque a veces estamos limitados en tiempo para explicar todos los detalles, pero liberación y salvación. Oh sí, ahí está la unción que trae liberación. Dice Isaías 10:27, acontecerá en aquel tiempo que su carga será quitada de tu hombro y su yugo de tu cerviz, y el yugo se pudrirá a causa de la unción. El Señor trae la unción maravillosa, el poder de Dios manifestado, ¿verdad? La gloria de Dios rompiendo cadenas. La unción, esa presencia tangible y manifiesta que se va a manifestar muchas veces hasta físicamente, sanando cuerpos, tocando vida, liberando cautivos, liberando endemoniados. O rompe cualquier yugo, yugo de iniquidad, yugos de maldad, yugos de opresión del enemigo, yugos, cualquier yugo es roto por la presencia maravillosa del Espíritu, por la unción de Dios. Así que el Señor nos llama, así como vemos en la misión y la declaración del Mesías, para servir y para lo que él vino, los objetivos fundamentales de su asignación o misión, tú y yo también tenemos un propósito del por qué Dios quiere usarnos con esa presencia maravillosa, esa unción maravillosa del Espíritu sobre nuestras vidas. Que Dios le bendiga. Nos vemos en el próximo programa Tiempo de Dios a través de su canal Vida TV. Bendiciones.